pescado, pero que no hemos terminado. Todavía no. Tenemos todavía que poner el ajito con aceite. El aceite a freír, un poquito de cebolla. Las cabecitas de los langostinos, ahora ¿verdad? seguiremos con las cabecitas de las cigalas. Cabecitas y lo que es la cascada de cuerpo, lo que en principio, esto no hay que tirarlo jamás en la vida. Todo se aprovecha aquí en la cocina, ¿eh? Luego igual hemos pelado los langostinos, echamos las cabezas y los cuerpos de los langostinos. Y esto a rehogar. Ya lo rehogamos bien rehogadito para que le suba el color, el sabor. Todos sabemos que el langostino a la plancha tiene un sabor mucho más intenso que cocido. Lo que estamos haciendo es hacer un caldo que estamos potenciando el sabor, ¿vale? Mediante la fritura de sus restos, digamos, ¿no? Y ya posteriormente pasaríamos a añadir el que ya teníamos hecho, ¿verdad? El caldo de pescado Bueno, no os podéis ni imaginar lo bien que huele ya esto, Alba. Qué pena, siempre decimos lo mismo. Que no puedan oler nuestros espectadores lo que aquí se cuece, ¿verdad? Una pena. Bueno, entonces hemos añadido el caldito del pescado que ya teníamos antes. ¿Y esto cuánto tiempo tendríamos que tenerlo aquí en el fuego? Esto a partir de que rompiera a hervir, pues unos 20 minutos a un fuego medio sería más que suficiente. Hasta que vaya cogiendo este color rojito que ya enseguida va saliendo, ¿verdad? El juguito de las cabezas, va saliendo ese tono rojizo clásico del marisco frito a la plancha. Y nos quedaría como aquel que tenemos ahí haciendo chup chup. Que se le bebe todo esto que sale arriba son los jugos de las cabezas que nos dan un aroma y un sabor penetrante. Una cosa te voy a decir, Miguel, yo ahora mismo me tomaba ya tal cual así un tazoncito de ese caldo de pescado, ¿eh? Vale. Hoy que hace un poco de ¿Cuál sería el siguiente paso? Claro, yo ya lo decía, a mí hoy me apetecía un plato de cuchara. Uy, estos son gajes del oficio. Esto no hay que hacer. No. Eso es lo que nunca hay que hacer en la cocina, ¿no? Un poquito de aceite y verteríamos el arroz. Habría que sofreírlo durante aproximadamente un minuto. Hemos dicho que es arroz bomba, que tenía qué particularidad. Pues bueno, es un arroz de grano redondo, tarda más en pasarse, absorbe muy bien los líquidos, por lo tanto, así absorbe bien los líquidos, absorbe bien el sabor de la base que le estemos dando. Y bueno, y luego tiene un sabor también un puntito amargo que al final queda, que me gusta particularmente. Porque cocinar pasta, en este caso, pues si la pasta se nos pasa un poquito, pues no pasa nada, ¿no? Pero el arroz hay que tener mucho ojito, ¿verdad? Un arroz pasado... Pues hay que tener, hay que dar el puntito justo, que no se nos abra, que quede durito al diente, pero tampoco crudo. O sea, y ahora añadirías el caldo de ese pescado, ¿verdad? Añadimos el caldo. ¿Qué proporción tendríamos que añadir? Porque se trata de hacer precisamente un arroz caldoso y en este caso no tiene que absorber el caldo. Decir que el arroz también tiene algo que ver con Aragón porque lo riega el agua del Ebro, que es del delta del Ebro. Claro que sí. ¿Vale? Entonces la proporción de un arroz normal son 2 partes a 1, en este caso tendrían que ser de 3 a 4 partes de líquido por una parte de arroz, ¿vale? Para que nos quede caldosito. Entonces, ¿ves? Aquí trabajamos con fuegos bien altos, ¿eh? Sí, es que aparte también a la hora de cerrar el grano del arroz es importante que hierva pronto, por lo que estamos consiguiendo es que cierre el grano del arroz, que absorba bien y se nos mantenga más tiempo luego el arroz, que no se nos pase un poquito en el caldo. Bueno, hay que decir que la borraja, pues hemos hecho lo que todo el mundo sabe en casa, limpiarla y cocerla sin más, al igual que el bacalao. Y entonces eso lo añadiríamos también a ese arrocito, ¿verdad? Este arrocito sí lo mantendríamos aquí durante 10 minutos aproximadamente. Y añadiríamos la borraja, ¿no? Añadiríamos la borraja, ¿vale? Esta que está previamente cocida, está a media cocción, porque si la intentamos cocer desde abajo se nos va a quedar dura y si la cocemos del todo en la primera cocción se nos va a deshacer. Entonces en los últimos 8 minutos echaríamos la borraja. ¿Vale? Una cosa importante que me ha dicho aquí Miguel, el arroz caldoso es un plato que hay que hacerlo y comerlo, o sea que nadie se entretenga, que en cuanto salga este arroz caldoso del fuego hay que comérselo. Nosotros que somos unos mandados le haremos caso, porque si no, ¿qué pasa con este arroz caldoso? Pues claro que como está sumergido en líquido, pues lógicamente sigue absorbiendo y como te despistes 5 minutos, pues no va a estar igual. Claro. ¿No? Hay que decir que este plato, bueno, ¿cuántos arroces caldosos llevas esta semana? Bueno, pues esta semana pues, no los he contado, pero aproximadamente pues pueden ser 100 más o menos, y lo que queda de semana. ¿Unos 100 me has dicho? Sí, pero bueno, queda la semana, queda media semana. O sea, porque es que es un plato que estáis preparando en vuestras jornadas gastronómicas, pues este que hemos hecho esta tarde, Alba, el arroz caldoso 101. Y como lo que ha dicho Miguel, esto hay que prepararlo y comerlo, yo que soy una mandada, con la cuchara que me voy. Rápidamente y que no quede ni un grano de arroz. Gracias, Lidia, a disfrutarlo. Y seguimos con peores noticias. La pasada madrugada, la del martes al miércoles, Herrera de los Navarros sufrió un robo múltiple. En apenas unas horas los ladrones entraron en 5 edificios públicos sustrayendo todo lo que encontraban a su paso.
Miguel Ángel, la noche del martes fue bastante movida para ustedes, ¿no? Sí, aquí en el Centro de la Tercera Edad comenzó toda la procesión de los amigos de lo ajeno en la noche del martes al miércoles. Lo único que tenían de común con los nazarenos es que iban tapados seguramente, ¿no? Pues seguramente sí. Bueno, aquí forzaron la cerradura, ¿no? Aquí forzaron la cerradura y aquí en el interior pues se dedicaron a desvalijar pues la máquina de bebidas y la máquina de café. En estos momentos calculamos que habría unos 70 euros, pero es más el destrozo que originaron que la recaudación. Salieron por esta ventana sin forzarla, salieron por aquí para trasladarse a la otra ventana que da al patio del ayuntamiento, con el fin, creemos, de evitar la cámara que hay en la entidad bancaria que está aquí al lado. Aquí abrieron prácticamente todas las puertas de todos los despachos. Concretamente en este pues quitaron un ordenador portátil que pertenecía a la comisión de fiestas, una cámara de fotos que pertenecía al ayuntamiento y luego pues rebuscaron por las pequeñas 2 cajas de caudales que tenemos, que no hay dinero, que simplemente son monedas para uso diario pues de correos o de alguna cosa. Y lo que sí hubo pues fue toda documentación, bueno, no los que registrasen, sino que tiraron toda documentación por el suelo. Esta puerta concretamente se ve que arrancaron el bombín, pero esta puerta teníamos dificultad para abrirla porque el manillar se encasquillaba. Entonces lo que hicieron, pues ya lo veis, es destrozarla por completo, hay que cambiarla entera, no hay reparación que valga en estos momentos. Bueno, se tomaron su tiempo, de hecho encontraron colillas en el suelo. Sí, aquí se encontró alguna colilla y la policía científica pues la recogió. Les faltó tocar el piano. Yo pienso que vieron tantas cosas y de peso que el proyector lo teníamos ahí guardado en un sitio y de hecho apareció abajo en la puerta en el suelo como que se lo quisiesen llevar, pero al final de la fechoría. Como aquí tuvieron que forzar varias puertas o casi todas puertas, se valieron de este cajetín donde guardamos todas las llaves de los edificios municipales, así esto les facilitó la entrada en varios de ellos. Donde les han dejado en los huesos es en la escuela, Miguel Ángel. Sí, sí, y además con mucha pena por los niños y niñas que cada día utilizaban los tablets. Estaban aquí guardados. Estaban aquí en este armario y desaparecieron, como podéis ver, los 18 tablets. Los que trabajaban a diario. Trabajaban los niños y los profesores a diario. De hecho, se llevaron los maletines y lo único que han dejado son las fichas. Las etiquetas, sí. Miguel Ángel, ¿todos estos daños se van a subsanar? ¿Hay un seguro? Sí, concretamente por parte del ayuntamiento hay un seguro y los tablets que corresponden a la DGA, pues me imagino que a la mayor brevedad se repondrán. En su última parada, el ladrón tuvo una sorpresa inesperada. Sí, entró al albergue, descerrajaron también la puerta del albergue, él se pensaba que no habría nadie, pero actualmente hay 2 o 3 personas que están ubicadas en el albergue. Entre ellas usted, Pilar, que estaba durmiendo en esta cama, ¿y qué pasó? Pues yo me encontraba durmiendo y oí un ruido muy suave el ruido y me giré porque estaba durmiendo y me encontré con el ladrón aquí y enseguida se marchó corriendo con un foco en la cabeza y no me dio tiempo a ver más porque fue un segundo. Y aquí ya salió corriendo y es cuando llamaron a la Guardia Civil, sí, ¿no? Yo enseguida tenía el móvil, llamé al 112 y enseguida vinieron la Guardia Civil. Tablets, puertas, armarios, cerrajas, todo eso se puede reponer. Te queda la impotencia que queda pues de que te han entrado a coger una cosa que no es de ellos, que es tuya. Nos vamos, les dejamos con nuestros compañeros de la Pera Limonera. Nosotros volvemos mañana. Gracias por su compañía y feliz tarde. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la cocina.